Nací en la ciudad de La Plata, perdón, nací en Tucumán. Miren, ya me quiero olvidar de esas épocas, ¿no? Pero se me fueron la maña, ¿eh? Me tranquilo con los bolsillos. Ahora soy un hombre de Dios. Cuando chiquito me llevaron para La Plata y allí me crecí, la niñez, pero tuve una infancia muy pobre. Allí caminé, viví, mi vida era en una casilla que tenía, no sé, aquí salta la edad también, ¿no? Porque se acuerdan que había una marca de prefabricado llamada Tarzán. ¿Se acuerdan? Algunos se deben acordar, ¿eh? Bueno, estas casillas eran como de fibrocemento, eran las más ordinarias que había, las más baratas también. Y resulta ser que mi abuela vivía, puso una casita ahí, cuando mis padres se separaron y nos quedamos solos, y allí estábamos viviendo, y en esa casa vivíamos en una pequeña habitación, mis 3 hermanos mayores y yo, mis 2 hermanos mayores y yo y uno menor. Pero en esa situación de pobreza, donde yo le contaba a mis hijas que mi primer juguete me lo compré a los 15 años. Porque nuestro juguete eran las armas que armábamos, ¿no? Con las maderas, y jugábamos a los cobos y a los indios. Eso era todo lo que teníamos de juguete. Y la pelota realmente la hacíamos de media que le robábamos a mi tía. La llenábamos de papel y otras, y las estopas de los colchones, ¿no? Con eso hacíamos una pelota para jugar. Y no voy a hacer cosa que te pegue esa pelota, porque te dejaba un chichón. Pero bueno, de aquel entonces, muchas veces nos matamos el hambre con ese pan duro que no queríamos comer, iba quedando, pero llegaba un momento que no había otra cosa. Yo siempre recuerdo, yo me crecí con mi abuela, una vez no teníamos para comer absolutamente nada. Eso era como ese chiste, ¿se acuerdan de que contaban por ahí? De que pasaba el basurero y no tenían ni basura para sacar. Así que le decían al basurero que deje 2 bolsas, para ver si no tengo nada para comer. Más o menos así estábamos yo en esa época con mi abuela y mis hermanos. Obviamente estábamos alejados del camino del Señor, porque cuando uno está con el Señor siempre te provee. El Señor jamás te hace faltar nada. Y en aquel entonces, yo recuerdo que mi abuela había pelado unas papas el día anterior y ese día no teníamos nada para comer. Fuimos al fondo de la casa y encontramos un zapallo de esos que se crecen ahí, medio silvestre. Y mi abuelo lo trajo y de ahí empezó a hacer una sopa. Y recuerdo que agarró las papas, la cáscara de la papa, la hizo hervir y después le sacaba con su uñita, le sacaba la cutícula, la piel, y lo picó después para ponerlo y darle cuerpo a la sopa, ¿no? Esa fue la comida que teníamos. Siempre me acuerdo de mi querida abuela, mi madre, en ese momento. Pero de esa infancia dura, cuando teniendo 9 años trabajaba juntando tomates. Mi hija me dice, ¿por qué me gusta tanto el tomate? No, porque nosotros le robamos los tomates al gringo ahí. Cuando íbamos a cosechar los tomates, entonces llevábamos un poquito de sal en una bolsita. Lo cortábamos a la mitad y le poníamos, ¡ah, qué rico el tomate! ¿Eh? Pero bueno, para nosotros una delicia ese. Y hoy en día, gracias a Dios, ya le pongo sal de marina, de bajo sodio, ¿no? Gracias, Señor. Y en aquel entonces estábamos en esa situación de pobreza, pero yo no sabía lo que Dios tenía reservado para mi vida. Ustedes no saben lo que Dios tiene reservado para su vida. Hace ya 27 años que comencé a transitar en el camino del Señor. Pero ya después les voy a contar. A veces muchos creemos que estamos en el camino y en realidad andamos por la banquina. Conocemos la ley, pero no la respetamos. Sabemos que el semáforo en rojo dice no pases y nosotros pasamos. Así hacemos con la palabra. Y después nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Me olvidaste? ¿Por qué me falta trabajo? ¿Por qué tengo este problema de salud? ¿Por qué me dejó mi esposo? ¿Por qué me dejó mi novia? ¿Será que no estoy caminando por el camino, sino por el costadito, por la banquina? Y ya desde aquella infancia, en la ciudad de La Plata, Dios me fue tratando, me fue preparando. Y así pasaron los años,
hasta que me fui para Santa Cruz, para Río Gallegos, allí conocí al Señor en el año 85. Después volví para Buenos Aires para trabajar. Yo pensé que venía a trabajar, pero vine aquí a tener un encuentro personal con Dios. Y a partir de ese momento, Dios me llevó a darle la mano en una pequeña reunión a la embajadora de Estados Unidos, a sentarme con ministros, con gobernadores, a sacarme fotos con presidentes. Pero Él no era para que yo les cuente nada más esto a ustedes, sino para que vean cómo Dios tiene algo reservado para cada uno de sus hijos. Y nuestro Señor lo único que te pide, y a medias, porque tampoco te lo grita, es la obediencia. Esa es la llave para nuestra prosperidad y la bendición y la misericordia de Dios. Ser obedientes. La obediencia, queridos hermanos, y de eso le vamos a hablar un poquito hoy, tiene que ver con que conocemos la palabra, pero no la practicamos. Recuerda Pablo, que le escribía a los corintios, él les decía que no amen desde el verbo, sino desde la palabra, del verbo, sino desde la acción, desde el obrar. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tener en claro que estas pequeñas cosas nos hacen grato a los ojos de Dios o no nos hacen grato a los ojos de Dios. El conocer la palabra de memoria, el saber la Biblia de memoria, el venir todos los días, el diezmar, que me parece excelente, de ofrendar, me parece excelente, venir todos los días y cumplir con todo lo que pide el pastor, no significa ser grato a los ojos de Dios. Uno es grato, pero solamente lo sabe usted y Dios. Nadie más lo sabe. Es un trato especial y particular que nosotros tenemos con Él. Y yo le puedo asegurar, hermanos, como testimonio se lo digo, que cuando usted es más obediente a Dios, Dios te da todo lo que vos necesitas. Pero escuchó, todo lo que necesitas, no lo que vos querés. Porque a veces lo que uno quiere no es bueno para nuestras vidas. Dios te da lo justo y necesario. Por eso un hermano me decía, jovencito, él me decía, pero yo voy siempre a la iglesia y le pido a Dios, cumplo, estoy siempre. ¿Y qué querés? Y le estoy pidiendo 0 kilómetros hace rato, no pasa nada, me decía, medio en broma, medio en serio. Y le digo, bueno, ¿será que Dios no quiere darte un 0 kilómetros? Y le pregunto, ¿y sabés manejar? No. ¿Por qué Dios no te da el auto 0 kilómetros? Quería un 0 kilómetros y no sabía manejar. Y a veces nosotros somos así. Le pedimos al Señor algo que según Él todavía no necesitamos. Porque Él sabe perfectamente, Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Él conoce la palabra que yo voy a pronunciar dentro de un segundo, Él ya la conoce. De todos nosotros. No solamente de quién le estás hablando en este momento. Pero nuestro amado Señor siempre nos da la posibilidad de ser unos buenos hijos de Él. Y es relativamente sencillo. Por eso hay que prepararse para las pequeñas victorias. Muchas veces la gente, los hermanos, titubean ante alguna circunstancia que le pasa en la vida. Y ese es el tema que quiero tocar hoy con ustedes. Cómo a veces sin darnos cuenta le abrimos la puerta al diablo, a Satanás, al depredador, al hostigador, al tentador, como usted lo quiera llamar. Y el diablo, como todos sabemos, es sumamente astuto. Se disfraza de mujer, de varón, de niño, y yo he visto que hasta se disfraza de pastor. Amén. Levantando doctrinas falsas para destruir a la iglesia de la verdad. Ahora bien, nosotros tenemos una responsabilidad que es mantenernos obedientes a la ley de Dios. Por eso yo les quiero traer este mensaje hoy,
que tiene que ver cómo enfrentar la vida con respecto a la tentación permanente en la que nos vemos sometidos.